Muy buen día. Estar en este espacio de los sábados temprano es nutrirnos de lo más poderoso que puede haber, que es la, la manera como Dios ha decidido trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestra vida. Y quisiera comenzar este tema reflexionando sobre lo que más daño nos hace. Y las cosas que nos hacen daño en la vida comienzan con la incertidumbre, la falta de seguridad, las dudas, los altibajos. Y precisamente esto es lo que Dios nos resuelve. No hay absolutamente nada en nuestra vida que esté allí como tambaleando que Dios no tenga la respuesta para ello. Pero debemos ser celosos en ajustarnos a su diseño. Dios no es un Dios donde haya variación, dice el libro de Santiago. Todo Él lo creó y lo hizo perfecto. Entonces, todo aquello que el ser humano quiera adecuar, cambiar, pues va a terminar en muy mal estado. Quisiera retomar esta reflexión desde la sinceridad cuando le decimos a Él, hágase tu voluntad y no la mía. De manera que vamos a recorrer este tema de una manera bien especial y sobre todo cuando nosotros genuinamente mm, estamos dispuestos a dejarnos enseñar. Hay una poderosa promesa de Dios y recordemos que las promesas de Dios son regalos, que las promesas de Dios eh, son en el sí y en el amén, como quien dice, no fallan. Y una de ellas es que su espíritu es el que nos guía. Y quisiera motivarles a pensar, reconocemos que necesitamos un guía y más en este mundo cada vez más complicado. Lo segundo es que el guía nos lleva por un camino que no conocemos. Y lo otro es que ha prometido que ese guía, su Santo Espíritu, nos llevará a conocer toda la verdad. Eh, Hay toda una enseñanza paralela que transversaliza toda la Biblia, toda la palabra de Dios, donde Él nos habla de los ciegos, los perdidos, los tibios, los confundidos. Hay toda una gama de cosas, pero habla de los justos, que son aquellos que recibimos el regalo de la salvación. Y él habla cómo es el camino. Jesús es el camino. No hay otro camino. Pero básicamente habla de la luz. Él nos da un mandamiento que está en Isaías 61, donde dice, levántate y resplandece. Levántate quiere decir estás caído. Y resplandece quiere decir estás en oscuridad. Entonces, desde allí comienza el viaje de hoy. Dios, que es el dueño de todo, el que nos acaba de regalar este día, está diciendo, levántate y resplandece. Como dice en Isaías 55, lo lindo de esto es que el dueño de la poderosa palabra de Dios es Él, y su palabra es espíritu y es vida, o sea, produce una sabiduría que no se puede obtener de ninguna sabiduría humana. De manera que con esta introducción les invito a que vamos a disfrutar de este material, de este tiempo.
Entonces, este seminario se llama Trascendencia Sostenible y la trascendencia es precisamente esa parte donde dejamos de ser humanos para entrar en el diseño de Dios, ¿no? Entrar allí en lo sobrenatural que Dios nos quiere compartir, nos quiere dar. Y el tema de hoy se llama Libérate de ti. El peor enemigo que podemos tener somos nosotros mismos. Suena raro. Y hay tanta perversidad en nosotros que nos dedicamos a echarle la culpa a los demás, a tratar de justificar la vida, de justificar las cosas que no nos salen. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando yo quiero interpretar la vida como a mí me parece, estoy trabajando desde la soberbia, la altivez, el orgullo, el ego, que es la falsa personalidad con la que nacimos y con la que venimos eh, tratando de administrar cada día. Y quiero ser enfático en expresar que el diseño de Dios es inmodificable porque es perfecto. De manera que el libérate de ti es lo que Dios nos invita y vamos a profundizarlo hoy. Pero quiero hacer ese énfasis en ese mandato que dice, levántate y resplandece. Entonces, absolutamente todos nacimos con una maldición, la maldición adánica. Y lo dice también en Romanos, todos fueron destituidos, todos quedaron desconectados de la presencia de Dios porque todos pecamos. Y Dios le dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Desde aquí empieza uno a darse cuenta que la maldición comienza en el pecado. Pecado es fracaso, pecado es muerte espiritual, pecado es quedar desconectado de Dios. Y si bien Eva fue engañada y fue la que trajo toda esta desobediencia, y aquí vemos el poder del pecado, generó una maldición sobre toda la creación. Entonces, aquí está diciendo, ¿por qué Dios llama a Adán y no llama a Eva? Porque Adán era el responsable. Esos son los roles que Él nos ha dado a cada uno. Dice, por tu culpa descuidaste a tu mujer, no eh, la protegiste contra el engaño y aparte de eso te asociaste con ella y vendiste barato todo aquello que yo te había dado para que fueras un excelente administrador. Por tu culpa, toda la humanidad será maldita. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y esto no es lo que vemos todos los días. La gente corre aquí, allá, consiga dinero, esto, lo otro. Me salió, no me salió. Esa es la maldición. ¿Y cuántas personas dicen que son cristianas, pero viven en la maldición adánica? Entonces, o están en un estado de engaño, así tengan sinceridad en haber recibido a Cristo en su corazón, o no se han convertido. ¿Cómo somos libres de la esclavitud de la maldición adánica y seguimos viviendo en angustias y juzgando y criticando y señalando y en la queja? Y eso lo que ofende es a Dios. Entonces, la sangre de mi Cristo y la de mi Hijo Jesús, diría el Señor, y su muerte en la cruz no sirvió para nada. Cuando la Escritura dice lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿qué tanto disfrutamos de esa libertad?
Miremos que lo que ocurre afuera de nuestra vida en la exterioridad está afuera. Dice 1 Corintios 3:16 que dentro nuestro habita el Espíritu Santo. Y aún también enseña, mayor es el que habita en mí que el que está en el mundo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En Cristo estamos completos. Fuimos transformados en hijos de Dios y coherederos de las riquezas del reino. Entonces, ¿por qué seguir viviendo allí como si eso no tuviera ningún poder? Es un engaño que hay en la mente. Las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, porque Dios sopló vida en él. Pero el último Adán, el cual es Cristo, es un espíritu que da vida. El Espíritu de Dios da vida espiritual y eterna, que borra, limpia, destruye la esclavitud de la maldición adánica. Entonces, ¿en cuál de los dos escenarios estamos viviendo cada día? Nos seguimos dejando esclavizar por las cosas de afuera, por lo externo, por los placeres, por el dinero, por toda esta perversa y corrupta generación que hace más de 2000 años el apóstol Pablo lo profetizaba. Dice, para el final de los tiempos vivirán en medio de una generación perversa, corrupta, maldita. Y dice que las tinieblas se extenderán y cubrirán la tierra. Y aún nos advierte, dice, y por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una época tremendamente dramática para la humanidad. O estamos con Cristo o estamos perdidos para siempre. Algo que me tiene muy conmovido es ver los incendios por todos los lados. Son miles y miles de hectáreas de selva, de bosques, que se han perdido y que se necesitarán muchos años para que se puedan recuperar. Pero la palabra de Dios dice que la tierra va a desaparecer por fuego. Y sabemos lo del recalentamiento global, de cómo hay un descongelamiento de los polos. Se está cumpliendo porque así nos lo advirtió Dios. Pero dice, aquellos que verdaderamente me hayan entregado su vida, que hayan sido convertidos en hijos, no teman, no teman porque yo los voy a llevar en el momento adecuado. Entonces estábamos muertos y no sabíamos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Mira lo que está diciendo aquí. Cristo entrega su vida en la cruz, derrama toda su sangre, derrama toda su vida, entrega su santidad para convertirse en maldición y en pecado, para poder pagar con su muerte la cuenta que cada uno de nosotros debíamos. Y nos hizo libres, libres no solo de esa deuda de condenación, sino de la esclavitud del pecado. Pero no nos hizo esclavos para obligarnos a ser obedientes. La obediencia es un deleite. Pero dice aquí que cuando uno decide obedecer al pecado, entonces le entrega los poderes a las tinieblas para que nos esclavice. ¿De quién es la culpa si la decisión es de cada uno? Ni siquiera es del diablo. El diablo propone. Ahí están las tentaciones. Y hay muchas personas que cuando se habla del diablo les molesta muchísimo, pero es que Dios nos lo está advirtiendo. Por ahí en una de las cartas de Pedro dice, tu enemigo el diablo como un león rugiente anda rondando a ver en qué momento te devora, te hace caer. Pero el punto de partida es la decisión.
Si yo le entrego mi vida a Cristo, Él me da la capacidad de decidir. Sí, sin Cristo, esclavos del pecado, imposible de ser libres de ello, pero es la decisión. Todos vivíamos así en el pasado. Dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Y en otra versión dice, hijos de la ira. Segunda de Timoteo 1:6 dice, yo no te da un espíritu de cobardía. La cobardía es miedo, ira, agresividad, depresión, queja. Es una colección de cosas muy esclavizantes. Dice, yo te he dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué tanto de esto? Yo sé que ese versículo lo hemos escuchado mucho, pero ¿qué tanto de esto es real en mi vida? Dios me ha ido llevando a la capacidad aún de amar a los enemigos, de no juzgar. Esto lo enseño mucho en los seminarios. La maldición trae el mirar, juzgar y reaccionar todo el tiempo. Estar juzgando, estar calificando, estar exigiendo, estar presionando. Pero el espíritu que Dios nos ha dado nos inspira para contemplar, comprender y ayudar con amor. Por eso se puede amar a los enemigos, se puede amar a los que nos hacen daño, en el buen sentido. ¿Cómo amar al que nos hace daño? Pues es cuando en los ojos del Espíritu nos damos cuenta que son esclavos, esclavos de la ira, esclavos de las pasiones perversas de este mundo. Entonces, ¿cómo no tener compasión y hablarles del amor de Dios? Pero Dios, que es tan rico en misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que ahora habita en nosotros. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, nuestro espíritu ya está unido al Espíritu de Dios y vivimos en el reino. Si es que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Primero, con una renuncia total al pecado, una renuncia a aquellas cosas que no queremos soltar y que no necesitamos que otro humano nos venga a decir. Ahí en la conciencia de cada uno sabemos qué cosas son las que nos hacen daño, las que dañan el diseño de Dios y las que nos esclavizan. Entonces el hombre natural es un muerto espiritual, con gobierno del ego, del humanismo, de las filosofías, del yo creo, el yo pienso, yo opino. Cuando trabajo en todo esto de salud mental, es lo que más escucho con frecuencia. Eh, pero es que yo creo, pero es que yo no estoy de acuerdo. Pero es que, ¿cómo así? Es ese ego, esa soberbia, esa altivez. Por eso Jesús nos lo enseñó muy claro. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando escuchamos esto, ¿qué nos resuena por allá adentro? Yo le estoy dando una prioridad a esto. Por eso estoy insistiendo mucho en las últimas enseñanzas de no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. El Señor dice, cuando vengas a mi presencia y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. El ministerio de Jesús es un ministerio de crear todo nuevo, de la reconciliación con Dios.
pero el humanismo, que cada vez se proclama más en este mundo, la nueva era, el darle la gloria a lo creado y no al creador. Yo creo que una de las cosas bien importantes que nos podemos llevar hoy es aprender a separar el poder que le estamos dando a lo creado y no de dárselo al creador. Por ejemplo, en el campo del dinero, los recursos que llegan a mi vida son por ese esfuerzo humano de la maldición adánica, de llegar todos los días cansado, agobiado y el estrés y la angustia y no me alcanza. O entender que si Dios me da un día, me lo da con los recursos que necesito para ese día. ¿Cómo nos cuesta entender que cada día es un regalo completo para disfrutarlo? Por toda su palabra nos está transversalizando con el no temas, no tengas ansiedad, no traigas el pasado, confía en mí, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Te he entregado todo, te entregué a mi hijo, te entregué la salvación, te entregué la eternidad, te entrego todo, pero déjame prepararte porque es necesario que vengan pruebas. Y en la medida en que se va creciendo un poquito en la espiritualidad, va entendiendo uno ese famoso versículo de Santiago 1:2, tenga mucha alegría cuando le lleguen los conflictos, porque se llama entrenamiento de alto nivel. El ego, el humanismo, es nuestro peor enemigo. Como les decía ahora, el tentador propone, trae la tentación, pero no nos puede obligar. Dice en Santiago 1 que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno cuando es tentado de sus propias concupiscencias, o sea, de sus placeres carnales, cuando es tentado y acepta, concibe el, el entrar en esa dimensión, cae en pecado y viene la separación espiritual. Acá no hay culpables, hay una decisión de cada uno. Ayer le decía a alguien que venía por primera vez buscando ayuda, todo esto que traes en la historia de tu vida y en una persona joven, 20 años, con una historia bastante difícil, bastante difícil. Le decía, tu pasado, tu historia es una historia muy dura, muy difícil. Pasó por de todo. Y tú no eres responsable de la gran mayoría de esas cosas. Pero sí eres responsable de lo que vayas a hacer con tu vida a partir de hoy, con toda la cantidad de herramientas proactivas para construir futuro que hoy estás recibiendo. Y obviamente es el nuevo nacimiento, la puerta de entrada. Pero los que no son espirituales, o sea, el hombre natural, dice la escritura, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Aquí está el punto crítico. Hay un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre natural no puede acceder a las cosas de Dios, entonces sigue ahí en el ego, en el humanismo, en la esclavitud, en el peor enemigo que es la falsa personalidad, la del orgullo, la altivez, la del ego, la del estar buscando culpables. Qué triste vivir la vida así. Cuando Jesús viene y nos estira la mano y dice, ven, yo te hago libre, te regalo la libertad. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Recordemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El alma son los pensamientos, las emociones y las decisiones. Y eso es un hombre natural, psicosomático. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido el Espíritu de Dios,
Dice la escritura en Romanos 8 que Él va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aún en nuestra forma de orar, ¿cuántas veces le estamos pidiendo a Dios que venga y se adapte al humanismo, que venga y nos apruebe proyectos humanísticos? Yo quiero contarles esto. Ustedes saben que yo dicto muchísimos seminarios de neurociencias, de neuroliderazgo, de neurocoaching, de neuromentoring. Y entonces aquí vendría la pregunta, ¿y eso no es humanismo? No, no es humanismo. Porque todo lo que yo enseño de neurociencias, de neurocoaching, de salud mental, tiene una base bíblica. No hay una sola enseñanza que yo dé que no les pueda demostrar que tiene un respaldo bíblico. ¿Quién diseñó el cerebro? Dios. ¿Cómo está diseñado el cerebro? Para poder obedecer la palabra de Dios. Pues muchos de ustedes han compartido estos temas. Pero, por ejemplo, las herramientas que yo enseño todas salieron de la Biblia. Segunda Corintios 10:5 dice, derriba todo pensamiento que se oponga al diseño de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se hace eso? A través de una capacidad que tiene el cerebro que se llama metacognición, pero solo es activada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos esa capacidad, de ahí aparece la metáfora del aeropuerto cerebral, por ejemplo. Pero debemos tener mucho cuidado de no darle poder a lo creado, como todas aquellas eh, comunidades que se van formando alrededor de la física cuántica, de la metafísica y de muchas otras cosas, donde la gente hoy en día le está dando la gloria al universo o a la madre tierra o tanta cosa que nos encontramos hoy día, tantas mezclas. La vida en el espíritu, dice Romanos 8. Ese capítulo nos enseña completamente lo que es la vida del espíritu. De manera que algo que nos podemos llevar hoy, porque cada vez que venimos a la palabra de Dios tenemos que llevarnos una riqueza para ponerla en práctica. Y la primera que nos podemos llevar hoy es primero, genuinamente creo en Dios, creo que Él creó todo esto y me creó a mí, que Él es el dueño de todo, que Él es el que me acaba de regalar este día con su diseño perfecto. Lo segundo, eh, estoy seguro de que su espíritu habita en mí. Al habitar en mí, recibo el poder del reino y ese poder del reino es el que me permite ver cómo se va eliminando en mi vida los tóxicos que hay en mí. Reconozco la toxicidad que hay en mí todavía y recibo la sabiduría que Él me quiere dar. Proverbios 4, del 4 en adelante, dice, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia por encima de todas las cosas. Entonces, algo que nos podemos determinar hoy, nadie nos puede obligar, es una decisión personal. Separemos lo creado del creador y administremos lo creado como el creador nos lo ha dado en el manual del diseño de la vida, que es la palabra de Dios. De los crímenes más terribles que hay en la humanidad es que la palabra de Dios la hayan convertido en religiones. Las religiones son formaciones de tradiciones que Dios condena por toda la Biblia. Le hace Isaías capítulo 1 y verá lo que le decían los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que crean mandamientos que yo no he enviado, que ni entran ni dejan entrar, los legalismos de la religión. La espiritualidad no es por merecimiento, es por abrazo de amor, por la gracia. Cristo ya pagó todo en la cruz, Él no tiene nada nuevo que hacer. Nos lo enseña también el libro de Eclesiastés. No existe ningún libro
que tenga la coherencia que tiene la Biblia. No existe. Fue escrita por más de 2000 años por 42 autores, 66 libros. Ni siquiera se conocieron entre ellos y hay una coherencia perfecta. Y se ha cumplido en más del 95%. Es necio pensar que en la palabra de Dios puedan haber errores, que la han manipulado lo que quieran, sí. Pero ¿quién es el dueño de la palabra y la sabiduría? Él. Y él la protege y él la cuida. Y todo aquel que tenga un corazón sensible a reconocer su soberanía y su grandeza, recibe la sabiduría de Dios. Por eso el peor enemigo es nuestro viejo hombre, ese ego mal formado con el que nacimos. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Entonces, otro indicador de que el que está gobernando no es el Espíritu de Dios, es la ira, las peleas, las contiendas. Dice, esa es la evidencia del tipo de sabiduría que te está gobernando. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si pierdes tu vida por mi causa, la salvarás. Este punto es tan increíble. En otra versión dice, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por venir en pos de mí para vida eterna la ganará. ¿Qué tanto tenemos en cuenta este versículo diariamente? ¿Qué es lo que estoy defendiendo? Todos los días sin darnos cuenta estamos defendiendo cosas, sin darnos cuenta si pertenecen o no a la causa de Jesús. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para la causa de Jesús. Se trata de ser los colaboradores de Dios, los embajadores del reino, los enviados por Cristo. Juan 17, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Tú eres un enviado, una enviada, eres embajador. Ese es tu rol diario. Jesús lo demostraba desde muy niño. Madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? Eso es un hijo de Dios. El que la prioridad está en extender el reino, en ganar almas. El que tiene sabiduría de reino gana almas. Yo te estimulo a eso. Ganar almas no es con estrategias humanas. Es de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Fue lo que me sacó del quirófano. Dios me sacó de estar extirpando cáncer del cuerpo para extirpar el cáncer del alma por su misericordia. Aquí no hay ningún aplauso humano, no es por ser médico, nada. Aquí todos somos iguales, todos olemos a ovejas que el pastor usa, que Jesús, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué contradicción tan impresionante. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Jesús? Claro. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Obvio. ¿Jesús es Dios? Sí, es Dios. Es un solo Dios conformado por tres personas indivisibles. Están unidas, son uno solo.
un solo Dios. Y entonces Jesús es el pastor, claro, es el pastor. ¿Usted cree en el Salmo 23? Claro que me lo sé de memoria. ¿Cómo comienza? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cuál es nuestro estilo de vida? Nos quejamos todo el tiempo que nos falta esto, que no entiendo por qué me pasa y vivir en confusión y otra serie de cosas. Llevémonos una palabra hoy para Dios, no para ningún humano. Mi vida es coherente, o al menos pretendo que lo sea. Por eso el Señor dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien recibe a Cristo, su vida es transformada. Segunda Corintios 5:17 dice, para los que están en quiere decir dentro, en Cristo, o sea, unidos al Espíritu, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas. Por eso el Señor nos está motivando siempre, Isaías 43:18, en que no estemos pensando en el pasado. Dice, levántate cada día a recibir lo nuevo que yo te entrego. Cada día cuando abrimos los ojos, de esto hablo constantemente, ese día nos es entregado para ir y recibir las cosas nuevas y administrarlas bien. El dinero va y viene, pero el que lo provee es el Señor. Si vamos a Malaquías 3, dice, pruébame, a ver si no te abro las ventanas de los cielos para que te sobreabunde y, y le prohibiré a Satanás que destruya el producto de tu trabajo. ¿Qué tanto de humanismo hay en nuestra vida cotidiana? De mis decisiones sin consultarle a Dios, de mis decisiones emocionales sin ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para el Señor y si lo estoy haciendo acorde a su diseño. Eso es respetar a Dios. Por eso en Proverbios 1 dice que el temor a Dios es la sabiduría, es el comienzo. El temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. Pero no es un temor de miedo a Dios, no. De respeto por un lado y de otro sí tener temor de si me salgo del diseño de Dios, no solo le estoy dañando el día, sino que no voy a terminar bien un día. Cuando uno opera a un paciente, tiene un celo especial por la técnica quirúrgica, un celo especial por la anatomía, por dónde van las cosas para no hacer un daño. Hay un temor a hacerlo bien. Es la vida de un ser humano que está allí en las manos de un bisturí, de unas manos entrenadas. Es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Hay un manual de vida perfecto. Y si nos salimos de ahí, hacemos daño y nos hacemos daño y ofendemos a Dios. Por eso dice aquí, trata de aferrarte a tu vida, tus hobbies, tus otras cosas humanas valen más que la sangre de Cristo. Por eso Él nos mostraba en su palabra lo que cuesta a Jesús, dice en Lucas, y siempre el ser humano sacando disculpas. Nunca olvidaré un hombre que quiso construir toda una sede para la comunidad cristiana, vino a ofrecer eso, pero su dinero todo venía del narcotráfico. Y le dije con mucho respeto, ni un peso tuyo entrará en la obra del Señor porque está manchado de sangre. Más bien entrégale tu vida al Señor. Obviamente su rostro de molestia fue fuerte, pero luego se fue tranquilizando. Y me dijo, Carlos,
me faltan unas 3 vuelticas por hacer y entonces me entrego al Señor. En esas 3 vuelticas su esposa recibió 5 tiros. Ella era una mujer que sí buscaba a Dios, se salvó y él terminó preso y extraditado a los Estados Unidos. Ese día Dios le estaba diciendo, tienes la oportunidad de arrepentirte y entrega toda la basura a la que te has dedicado. Y no quiso. Y vemos allí que hay muchos pasajes similares. No, mañana, no. ¿Cuántas cosas le estamos aplazando a Dios? Algunas que recuerdo, dice, ore sin cesar. Hay que orar todo el tiempo, es hablar con Él. Es ser discipulado, ser edificado, tener quien lo forme a uno, quien lo entrene, aprender a sujetarse a la autoridad para protección. No estoy hablando de legalismo ni de esclavitudes. Dios todo lo hace a través de sus hijos y usted quiere usar. El tercero es que el Señor también nos dice que todos los días debemos meditar en su palabra, el alimento espiritual, pero también te doy mi sabiduría, dice el Señor, para que ganes almas. Hay otro rincón donde dice no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Entra a la presencia de Dios con cánticos e himnos espirituales, porque la música cristiana genuina, cuya letra es acorde a la palabra de Dios, tiene muchísimo poder para alejar las tinieblas. La adoración y la alabanza musical, porque hay otras formas de hacerlo, no son rellenos, ni es porque a ver cuál es el ritmo que a mí me gusta, porque tienen poder en el mundo espiritual. Cuando Saúl era agobiado por los espíritus inmundos, mandaba llamar a David y David tocaba el arpa y cantaba y las tinieblas huían. Hay que entender el mundo espiritual. Por eso dice aquí, ¿qué vida estás viviendo? ¿La que se te ocurre y a la que queremos meter a Dios todo el tiempo en oraciones vanas? Ayúdame con esto, que se haga lo otro. No, la oración es hágase tu voluntad. Dame la sabiduría para que se haga tu voluntad. Entonces dice aquí qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y pierdes tu alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y además también agrega, ¿podrías dar algo por la salvación de tu alma? ¿Algo podrá reemplazar la sangre de Cristo? Por eso la salvación no es por obras, por fe. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no se da la oportunidad de revisar su vida? A ver a dónde lo lleva cada necedad. ¿Qué es necedad? Todo lo que está por fuera de la palabra de Dios. El yo creo, el a mí me parece. El ego, el falso yo, el hombre natural queriendo gobernar. Entonces dice, que necesita estrellarse para darse cuenta que no es por ahí. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también dice el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. La sabiduría de este mundo es basura delante de Dios. Así que no se jacten de seguir a un líder humano. Es al Espíritu Santo. Si bien es cierto, Dios nos quiere usar a todos para compartir la palabra, no es para que nos sigan, es para seguir a Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre.
empezando por nosotros mismos. Algo que uso mucho en el consultorio es preguntarle a las personas, ¿usted tiene un lugar seguro? ¿Usted tiene un lugar donde pueda abrir su corazón, contar todo lo que le pasa, sin miedo a sentirse juzgado, señalado, difamado, donde usted abre el corazón y cuenta algo y luego lo traicionan y van? Y he visto rodar muchas lágrimas con esto, pero hay un sitio. Unos son los ancianos, o sea, los que han llegado a madurez espiritual, que tienen la llenura del espíritu y que son consejeros, que son personas que muestran a través de la palabra lo que hay que hacer. Pero el lugar secreto es el lugar seguro. Entra a tu pieza, cierra la puerta y a solas habla con el Padre. Que el Padre te ve y te escucha en lo secreto y te respaldará en público. Ese es el método de Dios. Con amor eterno te he amado, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero Dios no puede obrar donde no hay una renuncia genuina, donde no se quiere renunciar al pecado. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Extremadamente perverso el corazón de todos. Carlos, yo no estoy de acuerdo. Yo no soy perverso. Yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué crees que el Señor dice, quién realmente sabe qué tan malo es? Dice yo el Señor, dice en el versículo que sigue, que pruebo los corazones. Por eso dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Te arrancaré el corazón de piedra. ¿Cómo será de perverso, de extremadamente engañoso, que está endurecido de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta? El Dios en su amor dice, si me entregas tu corazón, yo lo arranco y te doy uno nuevo y te coloco un nuevo espíritu. Hemos orado por esto. Hemos anhelado vivir esto. Decirte, Señor, te entrego todo, que no se haga mi voluntad. No me quedo con reservas de nada. Nos dejó el modelo. Estas cosas me gustan, esto me atrae, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Renuncia total. Arrepentimiento es reconocer que hemos sido esclavos del pecado y que nos hemos deleitado en el pecado. Pero es decirle, Señor, tú eres el libertador. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Es lo que el Señor quiere hacer. Él usa muchas metáforas y está hablando del vino nuevo, del mejor vino, que es la sabiduría pura que tiene el Señor para esta época, pero requiere un depósito especial. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Dios jamás mezcla el viejo hombre con el nuevo. Dice el Señor, las cosas viejas pasaron, se van de nuestra vida. Él no quiere venir a darnos porciones de lo nuevo, de su sabiduría, su amor, su ayuda y una nueva relación con nosotros si queremos conservar cosas viejas. Si queremos tener algunas reservitas por allá, que porque eso no es tan malo, pero todo el mundo lo hace, ahí no funciona Dios. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres de cuero viejo. Hacerlo así se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres de cuero nuevo, así ambos se conservan. Nueva criatura eres.
nueva creación eres. Para el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Quiero repetir eso. Dios dice, tengo una sabiduría para mi pueblo y una para cada uno de ustedes. Pero si quieren mezclar mi sabiduría con la envidia, el egoísmo, las peleas, las contiendas, todo esto no pertenece al reino. Dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también hay desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, no al pecado, a ceder ante los demás. Es decir, ayudar. ¿Qué dice la escritura? Si te piden que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñale 2. Si te piden una camisa, dale también el saco. Sé generoso, es mejor dar que recibir y servir que ser servido. Está llena de compasión y el fruto de buenas acciones, la sabiduría de Dios. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán las semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué es recoger una cosecha de justicia? Quiero terminar reflexionando en esto. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué le responderíamos a Dios si Él hoy viniera y nos preguntara, ¿cuál es tu justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es darle a cada cual lo que corresponde. Algo que me confronta mucho es esa tendencia que tenemos a estar juzgando a los demás, señalando, criticando. El Señor vino por los enfermos y nos está sanando, nos está restaurando. Entonces, la justicia, lo justo no es esa ley de ojo por ojo y diente por diente. Es que si este me hizo, me las tiene que pagar. No. Eso malo que otro hizo, ya Cristo lo pagó en la cruz. Por eso dice, vence con el bien el mal. ¿Qué acciones de reino hacemos cada día cuando nos levantamos? Tú fuiste diseñado en el libro de la vida, hay una hoja con tu nombre. Está en el Salmo 139, el 13 en adelante. Dice, todo lo que diseñé de ti ha sido creado sin faltar cosa alguna. De manera que si yo no entiendo y me decido a que la vida tiene un diseño y respetarlo y honrarlo y decirle gracias Dios porque inmerecidamente me estás preparando para ser un excelente administrador de tu multiforme gracia, estoy caminando con el perverso corazón que todo el tiempo no pienso sino en mí. El ego, de donde viene egoísmo egocéntrico, los demás que se pierdan. Qué bueno orar por esto, entrar en la presencia de Dios y hacer cambios guiados por Él. Yo te invito a que nos unamos en una oración en esta mañana
y ratifiquemos esa entrega. Decirle, amado Dios, gracias por este espacio que nos das, por este desayuno, donde tú estabas sentado aquí en tu mesa esperando para entregárnoslo. Como dice el Salmo 23, tú preparas la mesa para entregarnos el pan nuestro de cada día. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Hoy quiero, Señor, entregarte a ti verdaderamente mi destino, entregarte verdaderamente todo aquello, Señor, que mm, no esté permitiendo que tu plan en mí se cumpla. Hoy te pido, Señor, que tu misericordia me abrace. Convénceme, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te entrego una vez más mi vida. Hoy te pido perdón. Y hoy te digo, Señor, cuando pido perdón con arrepentimiento genuino, comienza una nueva etapa en mi vida y por eso te doy gracias. Ayúdame en mis debilidades. Que resplandezca tu palabra en mi corazón para que yo pueda resplandecer en otros al compartirles de tu amor, de tu paz, de tu presencia. Ayúdame, Señor, a genuinamente servirte, ser útil para la eternidad. Que el día, Señor, que vaya a tu presencia, no haya gastado todo el tiempo en las cosas que no me llevaré. Ayúdanos. Hoy queremos sincerarnos. Hoy queremos decirte, Señor, arranca todo residuo del corazón de piedra que haya en nuestro interior. Hoy queremos genuinamente recibir lo que tienes para nosotros. Hoy queremos tu abrazo, tu amor, tu ternura, pero sobre todo, aquí todos unidos te pedimos, llénanos de esa sabiduría abundante que necesitamos. Tu palabra es espíritu y es vida en medio de este mundo tan complicado. Hoy colocamos en tu presencia las necesidades de cada persona, cada familia, cada ciudad y cada país. Hoy te pedimos tu abrazo, tu bendición. Sabemos que nunca nos dejarás y te lo agradecemos, Señor. Danos tu abrazo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerden que estas grabaciones están ahí en nuestro canal Restauración Ágape Internacional RAI en YouTube y la estoy también replicando en cada uno de los grupos. Cualquier pregunta, necesidad que tengan, escríbanme, contáctenos. Tenemos eh, personitas desde Finlandia hasta Argentina, por todo Iberoamérica, donde hay lugares donde se les puede ayudar o apoyar. Un abrazo. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Hasta la próxima.